Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra UCB. Bueno, ni burocracia ni capital, todo el poder para los trabajadores es la consigna central de este Encuentro Nacional de Control Obrero. ¿Cuál es tu opinión y cuáles son tus expectativas? Bueno, mira, mi presencia acá en nombre de la Unión Nacional de Trabajadores y los trabajadores universitarios a compartir una importante experiencia en este acto precioso, ¿no?, que hoy tiene la clase trabajadora venezolana en los escenarios de la Torre de Hierro, aquí en Sidor, donde empieza la producción del hierro, ¿no? Qué importante ver, ¿no? Ahorita hay un debate interesante sobre el concepto del control obrero. Y evidentemente, cuando hablamos de control obrero, estamos hablando de la experiencia más genuina, más rica, más hermosa, que puede experimentar procesos revolucionarios alguno en el mundo. Yo creo que esto es un elemento importante. Esto incluso no se ha visto ni siquiera en Cuba, en algunas otras experiencias revolucionarias existentes, y hoy en la Revolución Bolivariana se da un debate que evidentemente consigue, bueno, todo tipo de lastres que tratan de cerrarlo. En primer lugar, ¿quiénes son los enemigos del control obrero? Pero los enemigos del control obrero en primer lugar es el capital expresado a través de las transnacionales que han tenido en esta tierra guayanesa durante los últimos 40 años, bueno, un bastión, un lomito en donde se han llevado toda la riqueza nacional y que ahora consiguieron en este proceso revolucionario, en la Revolución Bolivariana, un mecanismo de cierre. Sin embargo, las transnacionales han logrado sortear toda suerte de obstáculos y eso, y han seguido manteniendo la hegemonía, quizás no abierta ahora, pero sí hegemónica desde el punto de vista de lo que es la obtención del recurso, el mineral del hierro, la aluminio, etc. Este capitalismo, por supuesto, juega conjuntamente con la oligarquía nacional, con la burguesía venezolana, al fracaso del control obrero, porque el control obrero implica la concepción del socialismo, de lo que es la toma, el control del medio de producción. Pero además, esas transnacionales tienen sus propios agentes encubiertos dentro del mismo proceso revolucionario. Funcionarios de gobierno, por ejemplo, expresados incluso en la gobernación del Estado, expresados en algunos ministerios que se prestan para generar esto. Y uno de los elementos que han buscado cómo imponerlo, cómo tratar de dar al traste con este proyecto hermoso de lo que es la Constitución del control obrero, es con la división de la clase trabajadora. En ese sentido nosotros incluso denunciamos abierto, y creo que este evento debe con toda objetividad señalar quiénes son los responsables, que si no son el enemigo fundamental del control obrero, son aquellas piezas que en el seno del movimiento sindical dividen a la clase trabajadora para tratar de hacer que el proceso trastabille. Hoy, por ejemplo, en Alcázar estamos asistiendo a una suerte lamentable, ¿no?, de cómo desde el seno de la clase trabajadora, grupos tarifados por los sectores de la oligarquía, no nos queda duda de esto, porque quien conspira contra la experiencia del control obrero evidentemente juega el capital, pues sencillamente han hecho de la situación del caso una situación insostenible, que no es otra cosa que sabotear el control obrero, situación que se vive incluso en la empresa Benalum con cambios de matices. Pero también es importante decir que hay sectores desde el centro de los trabajadores que conspiran hacia eso y que entre otras cosas tienen intereses ajenos a la clase como tal, porque no es lo mismo ser trabajador o ser un obrero que ser un obrero de conciencia en la construcción de proyectos, y aquí hay una gran diferencia en esta situación. Yo creo que esto hay que denunciarlo, porque además han corrompido incluso han penetrado incluso hasta las propias simientes de nuestra organización, del Partido Socialista, han generado situaciones a lo interno de discusiones, han generado y fomentado elementos de burocracia que para tratar de presentar incluso el control obrero como un gran fracaso, que no lo es, entre otras cosas. Hoy nosotros sabemos que tenemos problemas, que toda experiencia inédita en estos momentos consigue frenos desde el punto de vista ideológico, batalla, una experiencia del capitalismo durante toda la historia a expresar elementos como estos, pero ante la duda, ante los errores, pues sencillamente hay que profundizar la política del control obrero. Por ahí no la jugamos nosotros con esta clase obrera, con esta revolución y con el comandante Chávez, pero también tenemos que decir contra la burocracia interna, esa tecnoburocracia anquilosada que aplica el viejo modelo tayloriano, que además pretende presentar el capitalismo de Estado como una experiencia socialista. Hay que denunciarla, desenmascararla y votarla del centro de la contra aquellos trabajadores que viniendo de la clase obrera hoy tienen una posición desclasada, conspirando contra el control obrero, contra las gerencias revolucionarias, conspirando porque fracasen la experiencia más genuina de lo que es la aspiración, el pensamiento político de Carlos Marx, de Lenin, de Trotsky, etcétera. Bueno, sencillamente habrá que denunciarlo y al final la victoria se dará a los trabajadores, porque el socialismo no es otra cosa que el gobierno de la clase trabajadora, y la clase trabajadora no es solamente gobernando, sino dirigiendo los medios de producción. En ese sentido nosotros
nos la jugamos todo y creemos que esta experiencia va a obtener los resultados que estamos esperando y desde la Unión Nacional de Trabajadores la experiencia nosotros la acompañamos.